a nuestro Señor Jesucristo, enojado porque sus contemporáneos no distinguieron las señales que en el horizonte les hablaron acerca de su primera venida. En el segundo texto hemos vuelto a encontrar a Jesús y en esta ocasión lo encontramos entristecido y llorando porque sus contemporáneos no fueron capaces de discernir los tiempos en los que estaban viviendo. Por lo tanto, yo digo que cuando no distinguimos las señales del horizonte, enojamos a Dios, y cuando no conocemos los tiempos en los que estamos viviendo, le hacemos llorar. Para no enojar a Dios y para no hacerle llorar, lo que debemos de hacer es estar expectantes ante las señales del horizonte que nos hablan de su próximo regreso. Y además hay que estar alineados con la sociedad que nos tocó vivir para discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Voy a hablarles de señales y de tiempos, con la pretensión de que el discernimiento de lo uno y de lo otro nos evite que nosotros provoquemos el enojo y las lágrimas en nuestro Señor. En estos últimos tiempos he empezado a preocuparme, y por momentos a preocuparme seriamente, porque creo entender que estamos siendo testigos presenciales de la última pieza que completará el rompecabezas de la escatología mundial. Esta última pieza que va a completar lo que es el rompecabezas de la escatología mundial es la agenda LGTBI, de la que tanto estamos escuchando últimamente. Dicho ideario, ya sabéis que se ha introducido en el Ministerio de Educación y ha llegado a los colegios donde estudian nuestros hijos y nuestros nietos. Y creo no equivocarme si digo que ese ideario introducido en los colegios donde estudian nuestros hijos y nietos es nada más y nada menos que, como les he dicho, la última pieza que va a completar el tremendo rompecabezas de lo que es la escatología mundial. Mirad, la escatología mundial tiene dos bloques distintos de profecías. Hay un primer bloque en la escatología mundial que son profecías de naturaleza sociopolítica, y hay un segundo bloque en la escatología mundial cuyas profecías en su naturaleza están dirigidas a la moralidad de la última generación. Tanto el primero de los bloques como el segundo tienen una variedad de piezas que en el transcurso del tiempo se han venido acomodando unas con otras para estar conformando lo que es ese puzzle, ese rompecabezas de lo que es toda la escatología mundial. Este rompecabezas, que cuando esté completo nos va a mostrar todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, y del cual la última pieza es el ideario LGTBI, este rompecabezas, que tiene piezas de índole sociopolítico y piezas de índole de moralidad, empezó a conformarse al terminar la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial,
se creó lo que hoy conocemos como la ONU, las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, como estamento, mandó a que las mentes más inteligentes de aquella organización escudriñasen el porqué de la Segunda Guerra Mundial. Y aquellas mentes inteligentes, cuando hicieron aquel estudio que les encomendaron, llegaron a la conclusión de que la Segunda Guerra Mundial vino a existir como acontecimiento a causa de la defensa que los líderes de aquel entonces hicieron de la soberanía nacional. La soberanía nacional era una idea que decía: mi nación es la mejor. Esto es lo que decía gente como Hitler, o como Mussolini, o como Stalin. Hitler decía: la raza aria es la raza superior. Era una defensa de soberanía nacional. Stalin, en la antigua Unión Soviética, decía: el ideario que debe de predominar es el comunismo, tal como los rusos lo enseñamos. Y entre estos dos estaba Mussolini, que decía que el fascismo italiano era lo mejor que al mundo le podía pasar. Y estos intereses contrapuestos en la defensa de la soberanía nacional de cada país dio a luz que entre los distintos países empezase a haber confrontaciones que terminaron por dar a luz lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando ha terminado la catástrofe, las Naciones Unidas, al hacer esta investigación y deducir que todo había venido a causa de la defensa de la soberanía nacional, dijeron las mentes preclaras de las Naciones Unidas: hay que, entre comillas, inventar una idea que sea el antídoto a la soberanía nacional para que no se vuelva a repetir una catástrofe como la Segunda Guerra Mundial. Y lo que, entre comillas, se inventaron fue lo que hoy conocemos como la globalización. La globalización es la idea que nos vendieron al terminar la Segunda Guerra Mundial como antídoto contra la soberanía de los países para que no se volviese a repetir una Tercera Guerra Mundial. La globalización como idea no es otra cosa que decir que ninguno pertenecemos a un país concreto, sino que todos pertenecemos al gran país llamado Tierra. Había un eslogan de la idea de la globalización que decía: yo no soy ciudadano de este o de aquel país, yo soy ciudadano del mundo. Había otro eslogan en lo que era la globalización que decía: el mundo es una inmensa aldea de la que todos somos conciudadanos. Pero miren qué detalle. Esta idea de la globalización está profundamente ligada a la revelación del proceso universal del plan de Dios que se le mostró a Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7 de su libro. En el capítulo 2 y en el capítulo 7 del libro de Daniel, Dios le enseña a Daniel lo que va a ser el proceso, el desarrollo de todas las naciones hasta que viniese nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida. Dicho de una manera llana, en un idioma comprensible. Es como que Dios llamó a Daniel y le dijo: Daniel, te voy a enseñar cómo se va a desarrollar la historia de la humanidad desde tus tiempos y hasta los tiempos del regreso del Señor. Y esta revelación, que abarcaba miles de años, se la ha dado Dios a Daniel en 2 capítulos. En el capítulo 2 del libro del profeta Daniel y en el capítulo 7 de ese mismo libro. En esos 2 capítulos, Dios le enseña a Daniel la misma revelación dicha con distintas palabras. En esa revelación compartida en 2 capítulos, lo que le ha enseñado Dios a Daniel es que desde sus tiempos y hasta el regreso de Jesús tendría que haber 4 grandes imperios.
el cuarto imperio tendría que desdoblarse en un quinto. Y en los días del quinto imperio tendría que venir el reino de Dios para establecerse en la tierra y perdurar eternamente. Para los que leen la Biblia y para los que no la leen, pónganle oído para entender. En el capítulo 2 le ha enseñado este proceso de carácter mundial a través de una gran estatua. Dios le ha enseñado a Daniel una estatua grandísima que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies con 10 dedos, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Se ha traído Dios a Daniel al capítulo 7 y le ha enseñado lo mismo, pero en esta ocasión a través de la imagen de bestias que salían del mar. Y le ha enseñado una primera bestia que era como un león alado. Y le ha enseñado una segunda bestia que era como un oso que se levantaba de un costado más que de otro. Y le ha enseñado una tercera bestia que era como un leopardo con 4 cabezas. Y le ha enseñado una cuarta bestia que el profeta se espanta y no la puede describir. Es tan extraña que dice: es espantosa y terrible. Y en la cabeza de esa última bestia el profeta ve 10 cuernos. Y la voz de Dios le ha dicho al profeta en el capítulo 2 y en el capítulo 7: Daniel, presta atención especialmente a los 10 dedos de los pies en el capítulo 2 y a los 10 cuernos en la cabeza de la bestia espantosa y terrible en el capítulo 7. Que tu atención se focalice en los 10 dedos y en los 10 cuernos, porque esos 10 dedos y esos 10 cuernos representan al cuarto imperio resucitado. Y en los días de esos reyes aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, viniendo con poder y gran gloria. Y lo que le ha enseñado Dios a Daniel se ha cumplido. Porque lo que Dios dice se cumple. Porque lo que Dios promete aparece. Amén. Y se levantó el imperio babilónico con Nabucodonosor a la cabeza. Y cayó el imperio babilónico y se levantó el imperio medo-persa con Ciro a la cabeza. Y cayó el imperio medo-persa y se levantó el imperio griego con Alejandro Magno a la cabeza. Y cayó el imperio griego y se levantó el imperio romano con los Césares a la cabeza. Un imperio, 2 imperios, 3 imperios, 4 imperios. El imperio romano con los Césares a la cabeza en su parte occidental cae en el 476 después de Cristo. A partir de ahí, ¿qué había que estar esperando según la profecía del capítulo 2 y el capítulo 7? Había que estar esperando la resurrección del cuarto imperio. Porque la profecía decía en el 2 y en el 7 que el cuarto imperio tenía que resucitar y en los días de la resurrección del cuarto imperio tenía que venir Jesús. Por lo tanto, había que estar con los ojos como platos, mirando el horizonte, a ver cuándo iba a resucitar el antiguo imperio romano. Y esperando, llegamos al acontecimiento del que hablábamos al empezar, la Segunda Guerra Mundial. Y terminó la Segunda Guerra Mundial. Y cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, como ya les he dicho, las mentes preclaras de Naciones Unidas dieron con que la raíz del mal de la Segunda Guerra Mundial fue la soberanía nacional. Y se inventaron lo que fue la globalización como idea que combatiría a la soberanía nacional. Pero la globalización, que es la idea que dice que todos somos de todos, que es la idea que dice que cada país debe de entender que pertenece al otro conjunto de países y que entre los distintos países se tienen que intercambiar lo que son las materias primas. Esa idea de la globalización, donde caló más profundamente, fue en el continente europeo. Por eso fue en Europa donde, como consecuencia de la idea de la globalización, nació el mercado común. Y el mercado común es la matriz de la que salió la Comunidad Económica Europea. Y es por eso que en Europa empezamos a intercambiarnos materias primas.
Europa pensaba que estaba siendo ella la que había inventado la globalización y la que la estaba llevando a práctica. Pero no es verdad. Históricamente hablando, la globalización no es una idea inventada por la ONU, es una idea rescatada de lo que era el antiguo Imperio Romano. Los primeros que pusieron en práctica la idea de la globalización fueron los romanos en la antigüedad. Los romanos tuvieron la sagacidad de que cuando conquistaban un país le quitaban la identidad nacional y a ese país lo hacían parte del imperio. Es lo que hicieron con España, es lo que hicieron con Gran Bretaña, es lo que hicieron con la Galia, que hoy día es Francia. Ellos llegaban con sus ejércitos, conquistaban un país y le decían: ustedes ya no son un país, ustedes ahora son una provincia del imperio. Y nos vamos a estar compartiendo las materias primas. Por eso ya los romanos le decían a la provincia de España, que antes había sido un país, le decían: españoles, vosotros dadnos las olivas y el aceite. Y le decían a los griegos: griegos, vosotros importaréis el yogur. Y le decían a los franceses: franceses, vosotros vuestra pastelería con los croissants. Y así sucesivamente se iban intercambiando ya en el antiguo Imperio Romano las materias primas de unos países para con otros. Es decir, que la globalización es el espíritu de Roma. Lo que hace la Comunidad Económica Europea cuando acepta la globalización no es otra cosa sino que resucitar el espíritu de Roma. Con lo cual, lo que les estoy diciendo es que en la Comunidad Económica Europea posterior a la Segunda Guerra Mundial se estaba empezando a resucitar el cuarto imperio de la profecía de Daniel, que no era otro que Roma. Mirad, la resurrección de Roma queda constatada en la Comunidad Económica Europea no solo porque ellos resucitaron el espíritu global del antiguo imperio, sino que además porque en Europa como continente se daba el cumplimiento del matiz geográfico del antiguo imperio romano. La geografía del corazón del imperio romano es la geografía del continente europeo, pero no solo por la globalización y la geografía, también hay matices como por ejemplo la política económica única, que nos enseñan que Roma ha resucitado en la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea ha proyectado una política económica única a través del famoso euro, pero esto no es invención nuestra, esto ya lo hicieron los romanos a través del denario. También el denario era una moneda de uso internacional en el imperio. Pero además de esto, la Comunidad Económica Europea ha señalado un idioma como idioma internacional, como idioma comercial, el inglés. Pero esto ya lo tenían los romanos a través del griego koiné, porque el griego koiné era el idioma comercial del antiguo imperio romano. ¿Han contabilizado las similitudes? Lo que les estoy diciendo a estas alturas es que la Comunidad Económica Europea lo que ha hecho ha sido resucitar al espíritu de Roma. Con lo cual, lo que estoy predicando en este momento es que la Comunidad Económica Europea es la resurrección del cuarto imperio que estaba simbolizado en los dedos de los pies en el capítulo 2 y en los cuernos en el capítulo 7. ¿Y qué decía la profecía? Que en los días de sus reinos aparecería la señal del Hijo del Hombre para instaurar un reino que sería eterno. Por lo tanto, podemos decir con propiedad que ante la resurrección del antiguo imperio romano en la Comunidad Económica Europea ya está todo listo para que venga Jesús. Yo diría sí, pero no. El pero no está basado en que falta que se cumpla Daniel 7:8 en el área de lo sociopolítico. Se ha cumplido la aparición de Babilonia, de los medopersas, de los griegos, de los romanos, de la Roma resucitada en la Comunidad Económica Europea. Pero ¿qué dice Daniel 7, verso 8?
Daniel 7, verso 8, dice que de que Roma resucite en los 10 cuernos, tiene que haber una ruptura en los 10 cuernos. Y de que se provoque esa ruptura, entonces aparecerá, según Daniel 7:8, un cuerno pequeño que hablará palabras contra Dios, que blasfemará del tabernáculo celestial y que perseguirá a los santos. El cuerno pequeño de Daniel es el mismo personaje al que San Pablo llama hombre de pecado en la carta a los tesalonicenses, y es el mismo al que Juan en las cartas universales llama anticristo. Cuerno pequeño, hombre de pecado y anticristo son el mismo personaje, pero este no puede aparecer hasta que no haya una ruptura en los 10 cuernos que representan a la Roma resucitada en la Comunidad Económica Europea. Y miren ustedes qué detalle ha ocurrido en este mismo mes que está terminando. El 1 de febrero del 2020, hace ahora 29 días, fuimos testigos presenciales del pistoletazo de salida de lo que se conoce como el Brexit. El Brexit es la primera ruptura en lo que es la Comunidad Económica Europea. El Brexit es la primera ruptura en este club de naciones que es la CEE. Este club de naciones que representan la resurrección del antiguo Imperio Romano. La primera ruptura que ha visto en este club desde que se fundó al terminar la Segunda Guerra Mundial ha ocurrido el día 1 de febrero del 2020. El día 1 de febrero del 2020, todos nosotros deberíamos haber estado con los ojos como platos, escuchando las noticias y diciendo: Dios de mi corazón, hoy, día 1 de febrero del 2020, se está empezando a cumplir Daniel capítulo 7, verso 8. Hoy está empezando la ruptura de los 10 cuernos. Y dice el texto que de que los 10 cuernos tengan la ruptura, aparecerá el cuerno pequeño. Y de que aparezca el cuerno pequeño, vendrá Jesús en las nubes con poder y gran gloria. A ver, los que han estado atentos, ¿de cuántos pasajes he hablado? ¿De cuántos puntos numéricamente he hablado? He hablado de 8 puntos numéricamente. He hablado de la aparición de Babilonia, de los medo-persas, de los griegos, de los romanos, de la Roma resucitada, de la ruptura de la Roma resucitada y de la aparición de Jesucristo tras que aparezca el cuerno pequeño. He hablado de 8 puntos y díganme, ¿cuántos de los 8 hemos ya vivido? Hemos vivido la aparición y la caída de Babilonia, la aparición y la caída de los medo-persas, la aparición y la caída de los griegos, la aparición y la caída de los romanos, la aparición de la Roma resucitada y el principio de la ruptura de la Roma resucitada. De 8 puntos, estamos en el comienzo del 6º. ¿Qué nos faltará ahora? Que aparezca el 7º, el cuerno pequeño. Y de que el cuerno pequeño aparezca, el terreno estará preparado para que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Síganme un momento más. A todo esto que les he dicho, en el área del cumplimiento de las profecías sociopolíticas, hay que sumarle que en este tiempo reciente también hemos sido testigos del comienzo del cumplimiento de Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21 el que profetiza no es Daniel. En Lucas capítulo 21 el que profetiza es Jesucristo. ¿Cuántos saben que nuestro Señor es el profeta de entre los profetas? Porque en Él se cumple el espíritu de la profecía. Y dijo el profeta por excelencia, en Lucas 21, verso 24 en adelante, dice así nuestro Señor: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces,
La palabra entonces ahí en griego es tote, y su significado más literal es en aquel tiempo. Entonces, tote, en aquel tiempo, verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Amén. Déjenme desgranarles un poco esa profecía. ¿Qué ha dicho Jesús? Jesús ha dicho que cuando Jerusalén, capital de Israel, deje de ser hollada por los pies gentiles, entonces tote, en aquel tiempo, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes con poder y gran gloria. ¿Qué es hollar? Literalmente la palabra hollar significa pisar, pero alegóricamente, ¿qué significa? Gobernar. Con lo cual Jesús estaba diciendo, cuando Jerusalén deje de ser gobernada por gentiles y esté exclusivamente gobernada por judíos, entonces, tote, en aquel tiempo, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Mirad, Jerusalén, como ciudad, es la más sensible en el área espiritual de todas las ciudades que hay en el mundo. ¿Saben por qué? Porque Jerusalén es la ciudad santa para las tres grandes religiones. Jerusalén es la ciudad santa para los cristianos, es la ciudad santa para los judíos, pero también es la ciudad santa para los musulmanes. Es por eso que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Enrique, las Naciones Unidas se dieron cuenta de lo que Adolfo Hitler había hecho con los judíos y se espantaron. Había matado a 5 millones de judíos en hornos crematorios y se espantaron las Naciones Unidas y dijeron: hay que hacer algo para compensar a esta nación por el mal que le ha hecho Adolfo Hitler. Y la forma de compensarla que tuvieron las Naciones Unidas fue decirle: judíos, para compensaros del mal que habéis recibido, os vamos a dejar volver a la tierra de vuestros padres. ¿Saben ustedes cuándo fueron expulsados los judíos de la tierra de sus padres? Fueron expulsados en el 70 después de Cristo. Cuando volvieron era en 1948. Los judíos han estado la friolera de 1300 y pico de años deambulando por el mundo y sin poder estar en la tierra de sus antepasados. Pero ahora, al terminar la Segunda Guerra Mundial, compadecidos por lo que hizo Hitler con ellos, les dijeron a las Naciones Unidas: podéis volver a vuestra tierra. Y en el 1948 todos los judíos que quisieron pudieron volver a Israel. Pero cuando llegaron a Israel, las Naciones Unidas les dijeron: judíos, os dejamos volver a Israel, pero escuchad bien, Jerusalén no os la damos, porque Jerusalén es muy sensible, religiosamente hablando. Jerusalén es ciudad santa para judíos, pero también para cristianos, pero también para musulmanes. Si os entregamos Jerusalén exclusivamente a vosotros, el mundo árabe se levanta en pie de guerra y no podemos provocar una tercera guerra mundial cuando acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial. Por eso en aquel tratado se dijo: Jerusalén será capital internacional bajo cobertura de Naciones Unidas. Y así se declaró a Jerusalén. Jerusalén era de todos y de ninguno. ¿Podía haber un poco de gobierno judío? Sí. ¿Podía haber un poco de gobierno cristiano? Sí. ¿Podía haber un poco de gobierno árabe? Sí. Y todo esto bajo la supervisión de Naciones Unidas. En ese tratado, que se hizo en el 1948, había un apartado, una nota que decía: el único país que puede romper unilateralmente este acuerdo es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue la gran triunfadora de la Segunda Guerra Mundial. Eso ocurre en el 1948. De ahí nos trasladamos al 2018. 70 años. En estos 70 años en la Casa Blanca ha visto muchos presidentes, pero el que estaba en el 2018 era nuestro amigo Donald Trump. Y Donald Trump, conociendo el apartado del Acuerdo de Naciones Unidas en el 1948, dijo en junio de 2018: yo, como presidente de los Estados Unidos, haré que ese trato se haga realidad. Es decir, yo voy a provocar que Jerusalén sea capital exclusiva para los judíos. Y el primer movimiento que voy a hacer para llevar esto a cabo es trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Eso lo prometió en junio del 2018 y lo cumplió en diciembre de ese mismo año. En diciembre del 2018 el señor Donald Trump tomó la embajada de Estados Unidos
en Tel Aviv y la llevó a Jerusalén. Es el primer paso que hizo Donald Trump para hacer posible que la capital de Jerusalén fuese exclusivamente de los judíos. El segundo paso lo ha dado el señor Donald Trump el 28 de enero del 2020, hace exactamente un mes, en el día de ayer. El día de ayer hizo un mes en el que Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el señor Netanyahu. El señor Netanyahu es el presidente de lo que es el Estado israelí. Han invitado a dicha reunión al líder de los palestinos, pero este no ha querido ir. Y en esta reunión han redactado un contrato en el que Donald Trump se compromete a darle a los palestinos toda la Cisjordania y 50.000 millones de dólares para el progreso del pueblo palestino, a cambio de que Jerusalén sea capital exclusiva de Israel. Ha firmado Donald Trump, ha firmado el señor Netanyahu. Falta la firma del líder palestino. Como el líder palestino firme, entonces estaremos en el comienzo del cumplimiento de Lucas capítulo 21, de que ese contrato se firme, que todavía no lo hizo el líder palestino, pero que les digo yo que 50.000 millones de dólares tienen mucho poder. Si se cumple, si se firma, Lucas 21 estará literalmente cumpliéndose. Cuando Jerusalén deje de ser gobernada por gentiles, entonces en aquel tiempo verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. ¡Aleluya! Ahora voy a empezar a predicarles. En mitad de todo esto, préstenme ahora la atención prometida. Un plus de atención ahora. En mitad de todo esto, en mitad de todo el cumplimiento de las profecías sociopolíticas, en mitad de todo esto empieza el cumplimiento de las profecías en el ámbito de la moralidad. El que profetizó en relación a este bloque de profecías también fue nuestro Señor. Fue nuestro Señor el que dijo: como los días de Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Noé, así serán los tiempos de mi venida. El Señor nos ha dado una señal y nos ha dicho: ¿queréis conocer cómo va a ser la sociedad a la que yo volveré? Echad un vistazo a cómo era la sociedad de Noé y a cómo era la sociedad de Sodoma. Tal como eran estas dos sociedades, así será la sociedad a la que yo vuelva. ¿Qué tenían en común la sociedad de Noé y la sociedad de Sodoma? Tenían en común, lo digo con mucho respeto a todas vuestras caras, lo que tenían en común estas dos sociedades era un alto índice de inmoralidad, que además la habían legalizado y que posteriormente la habían aceptado. Quiero que comprendáis este detalle. Una cosa es tener un gran índice de inmoralidad, otra cosa distinta es legalizarla y otra cosa distinta a esta es aceptarla. La inmoralidad es hecho de siempre, con el paso del tiempo se legalizó, pero aceptarla es sencillamente mirar a la moralidad legalizada y decir: eso es bueno. Es decir, la aceptación de la legalidad de la inmoralidad es llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Esto ya ocurrió en la sociedad de Noé y en la sociedad de Sodoma. Los tres ingredientes se dieron en las dos sociedades. ¿Te acuerdas, Tusón, cuando el santo Lot en Sodoma recibe a dos ángeles bajo forma humana y los hospeda en su casa? Eran ángeles, pero la gente se pensaba que eran hombres. Y por la noche ha venido toda la ciudad y ha pegado en la puerta y le ha dicho: Lot, saca a tus huéspedes, los queremos conocer. No hace falta que yo profundice. No los querían conocer para tomar café. Era inmoralidad legalizada y aceptada. Llamaban a lo bueno malo. Véngase conmigo al tiempo de Noé. A Noé lo llama Dios y le dice: Noé, haz un transatlántico en tierra seca. Busca animales de todas las especies y predica durante 100 años que va a llover. Y en mitad de ese texto hay un contexto
que empieza a enumerar los pecados de la generación de Noé. Y dentro de esos pecados hay uno que llama la atención, porque la Biblia lo define de la siguiente manera: y se casaban y se daban en casamiento. Yo les pregunto sin que me contesten, ¿casarse es pecado? Evidentemente no. El matrimonio es una institución divino universal. Fue Dios el que se inventó el matrimonio. ¿Por qué entonces dice en ese texto que casarse es pecado? Sencillamente porque el casamiento que allí se practicaba no era el casamiento que inventó Dios. El casamiento que inventó Dios era el casamiento de un hombre con una mujer, de una mujer con un hombre. Pero ese casamiento que allí se practicaba era el casamiento de un hombre con un hombre y el casamiento de una mujer con una mujer. También allí tenían gran índice de inmoralidad legalizada y aceptada. Díganme, los que sois de este tiempo, ¿cómo está nuestra sociedad? ¿Mentimos acaso si decimos que nuestra sociedad tiene un índice elevadísimo de inmoralidad? ¿Mentimos si decimos que esa inmoralidad en grado superlativo ha sido legalizada? Ya tenemos un alto índice de inmoralidad y además la tenemos legalizada. Pero les pregunto, ¿la tenemos aceptada? Sí y no. Porque yo soy de esta sociedad y yo no la acepto. Yo sé que ninguno de vosotros tampoco la aceptáis. Pero escuche, nos vamos ahí fuera y le preguntamos a hombres y a mujeres que no son cristianos y dicen, yo tampoco la acepto. La inmoralidad legalizada tiene que acabar siendo aceptada. Y aquí, en este tercer apartado, entra la ideología LGTBI. Lo que la ideología LGTBI va a pretender va a ser que la inmoralidad legalizada sea aceptada, que se acabe diciendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer entrando con su ideario en los colegios públicos y adoctrinando las mentes de nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Sabéis vosotros que no hay tierra más fértil que la mente de un niño? La mente de un niño es la tierra más fértil que hay, sencillamente por la inocencia que ellos tienen. Lo que le siembras a un niño, ya sea bueno o malo, va a florecer. Por eso la agenda LGTBI ha entrado en nuestros colegios y ellos disfrazan su mensaje con un mensaje de tolerancia. Y dicen, hay que enseñarle a los niños acerca de la intimidad desde que son pequeñitos para que tengan una mente diversa en cuanto a las distintas prácticas que pueda haber en la intimidad. Están adoctrinando, están sembrando sus mentes y corazones para que acepten la inmoralidad legalizada, diciendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Pero esto que está haciendo la agenda LGTBI en nuestro tiempo, por la izquierda, es lo mismo que está haciendo o va a hacer el Papa Francisco por la derecha. El Papa Francisco ha dicho, el día 14 de mayo del 2020, estamos a 29 de febrero del 2020, marzo, abril, mayo, escasamente dentro de 3 meses, el señor Francisco, líder de la Iglesia Católica Romana, ha hecho una convocatoria de carácter internacional en Roma y ha dicho, vengan aquí, porque el día 14 de mayo se le da el pistoletazo de salida a lo que Francisco ha definido como la nueva humanidad. Y dice Francisco por su boca que la nueva humanidad tiene que surgir de la enseñanza a los bambinos. Esa es la expresión que usa. La enseñanza a los niños. Mirad, Francisco es de una orden católico-romana que le llaman los jesuitas. Y los jesuitas entienden que todo propósito se alcanza a través de la educación en los niños. Y él, llevando a práctica el ideario jesuita, ha dicho, hay que convocar a las naciones para empezar la nueva humanidad cultivando la mente de los niños. Lo que está diciendo Francisco es que a los niños hay que, según su ideología, darles una mente más plural en cuanto a la sexualidad.
¿Para qué? Para que no haya homofobia. Por lo tanto, Francisco lo va a disfrazar con unas palabras realmente bonitas. Va a decir, este encuentro es para que seamos más tolerantes, menos homófobos, para que nos amemos más, para que haya mayor confraternidad, para que nos comprendamos mejor los unos a los otros, aunque actuemos de forma distinta. Satanás tiene la peculiaridad de vendernos veneno en frascos de perfume. Satanás tiene la peculiaridad de vendernos muerte en mensajes de vida. El mensaje aparentemente es de vida, pero les garantizo que lo que hay dentro es muerte. Escuchadme, lo que hace la agenda LGTBI por la derecha es lo mismo que hace el Papa Francisco con la nueva humanidad por la izquierda. Aparentemente podemos decir, no tienen nada que ver, si son como contrarios, ¿qué va? Juegan en el mismo equipo, los entrena el mismo entrenador. Y el entrenador tanto de los unos como de los otros se llama Satanás. ¿Cuántos están entendiendo lo que predico? Levanten por favor sus manos a lo alto y den un poderoso y un vivo gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Ese aplauso de atención. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Yo creo que el Señor está aquí. Levanten sus dos manos a lo alto para confirmarlo y den un poderoso y un vivo gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Y ante todo lo dicho, tanto en las profecías de ámbito sociopolítico como en las profecías de ámbito de moralidad, ante todo lo dicho en este rompecabezas de la escatología mundial, ante todo lo dicho, yo hoy les hago una pregunta a sus conciencias. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer ante las señales del horizonte? ¿Qué queremos hacer ante los tiempos que estamos viviendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos seguir jugando a ser cristianos? ¿O queremos levantarnos como el ejército de Cristo en verdad? ¿Queremos seguir envueltos en nuestras disputas familiares que a veces dan a luz iglesias nacidas de contrariedades más que de evangelización? ¿O queremos realmente enfrentar al verdadero enemigo que no es de carne ni de sangre, sino que son principados, autoridades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos seguir teniendo como meta el tener un buen culto? ¿O queremos cambiar esa meta por la meta de cumplir el propósito al que Dios nos llamó? ¿Qué queremos hacer? ¡Gloria a Dios! Ojalá y esta palabra vos alcance la conciencia y vos robe el sueño y vos quite el apetito. ¿Qué queremos hacer? Dejadme llegar al final. Mirad, en el ámbito de las profecías de cumplimiento sociopolítico tenemos poco que hacer excepto orar. En las profecías sociopolíticas que se han ido cumpliendo y las que faltan por cumplirse, no podemos hacer nada para evitar que se cumplan, porque son parte de las predicciones de Dios. Lo único que podemos hacer es orar. No hemos podido impedir la resurrección de Roma. No podremos impedir el Brexit como principio de la ruptura de los tres cuernos que quedará en el camino despejado a la aparición del anticristo. No podremos impedir el pacto de israelitas y palestinos. Ante el cumplimiento de las profecías en el ámbito de lo sociopolítico, lo único que podemos hacer es orar a Dios. Es decirle, Señor, vemos el horizonte con tus señales y vemos un horizonte realmente negro. Hay tempestades y huracanes que vienen hacia nosotros y en ocasiones, te confieso, nos da miedo. Pero te pedimos que tú, que eres Dios misericordioso, nos permitas por nuestra fe alcanzar de tu poder y que tu poder en nuestra fe nos dé capacidad para que pase lo que pase, mantengamos los pies en la tierra de tu evangelio. Llevo tiempo ya orando así. Me levanto por las mañanas, me voy a hablar con Dios como vosotros. En un apartado de mi oración siempre le digo esto: Señor, no me gusta lo que veo. Te confieso a ti que no se enteren los demonios. A veces me da miedo. Te pido por favor que tu poder fortalezca mi fe, para que venga lo que venga y pase lo que pase.
Permita que mi fe, fortalecida por tu omnipotencia, me lleve a mantener los pies siempre en la tierra del Evangelio. Pero aunque es verdad que lo único que podemos hacer es orar ante el cumplimiento de las profecías de carácter sociopolítico, sin embargo, en cuanto a las profecías de carácter de moralidad, en cuanto a estas, sí tenemos algo para hacer. De hecho, creo que el cumplimiento de estas profecías en el ámbito de la moralidad están siendo una despabiladera que Dios está permitiendo para despertarnos. Mirad, lo que está ocurriendo en el cumplimiento de las profecías en cuanto a la inmoralidad está tocando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si no somos capaces de levantarnos en pie de guerra cuando tocan a nuestros hijos y a nuestros nietos, palabra de corazón que entonces estamos muertos, o es que no tenemos sangre en las venas. En cuanto al cumplimiento de las profecías de moralidad, vamos a hacer dos cosas que están en la palabra del Señor. Vamos a hacer. La primera de las cosas que vamos a hacer va a ser potenciar la figura de los padres como sacerdotes del hogar. Y la segunda cosa que vamos a hacer, que ya vuestro pastor de esta iglesia lo está haciendo, es resucitar a la escuela dominical. Amén. Habrá algunos que me digan, oye, ¿y por qué sabes tú que con eso va a ser suficiente? ¿Por qué te crees tú que con estas dos medidas va a ser suficiente? ¿Sabéis por qué lo creo? Sencillamente porque lo dice el contexto de la palabra del Señor. ¿Cuántos creen aquí que la palabra del Señor tiene respuesta para todas las preguntas? ¿Cuántos creen aquí que la palabra del Señor tiene solución para todos los problemas? ¿Cuántos hay aquí que creen que la palabra del Señor es la que nos despeja las tinieblas para ver claramente? Amén. Pues la palabra del Señor es la que me enseñó lo que ahora les voy a compartir. La palabra del Señor me enseñó que elevar a la figura del Padre como sacerdote del hogar y además resucitar la escuela dominical, estos son los dos antídotos divinamente diseñados para impedir que una sociedad inmoral pueda contaminarnos. Voy a volver a repetirlo, porque quiero que les quede bien grabado. Lo que me enseñó la palabra del Señor con lo que les voy a decir yo a continuación es que el antídoto divino establecido para impedir que una sociedad inmoral contamine a la iglesia, contamine al pueblo de Dios, es elevar la figura del Padre como sacerdote del hogar y resucitar la escuela dominical. ¿Dónde está eso escrito? Eso está escrito en el contexto de lo que es la conquista de Israel, de Canaán, y en el contexto de lo que es la cautividad israelita en Babilonia. Mirad, Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Y Dios le dijo a Israel, Israel, tienes que entrar a conquistar Canaán. Pero tengo un poco de preocupación, le dijo Dios a Israel. Porque en Canaán hay 7 naciones que tienen una sociedad altamente inmoral, hechicera, llena de brujería. Son diabólicos. Y temo que esa sociedad os pueda contaminar a vosotros, que sois la iglesia mía del Antiguo Testamento. Pero mirad, Israel, para que no os contaminen os voy a dar el antídoto. Y Israel dijo, ¿cuál es el antídoto, Señor? Y el Señor le dijo, el antídoto es que cada uno de los padres de familia se tienen que levantar como sacerdotes espirituales de su hogar. Le dijo Dios a los padres de familia, padres, tenéis que poneros todas las mañanas las filacterías. Las filacterías eran pequeñas cajitas que tenían pergaminos de la palabra del Señor. Una de las cajitas se las ataban con una cuerda al antebrazo y la ponían cerca del corazón. Y la otra cajita, también con unas cuerdas, se la ponían en la frente. Cuando los hijos de la casa veían al padre ponerse cajitas en el antebrazo cerca del corazón y cajitas en la frente, evidentemente el niño le preguntaba, le decía, padre, ¿por qué te pones cajitas en el antebrazo y en la frente? Y el padre le decía, hijo mío, porque estas cajitas son las filacterías del Señor. En estas cajitas está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que tenerla siempre cerca del corazón y también hay que tenerla siempre presente en la mente. Y los niños absorbían esa enseñanza. Pero Dios siguió instruyendo y le dijo, padres, además de las filacterías, tenéis que crear las mesuzas. Las mesuzas eran porciones de la palabra del Señor
que se colocaban en la entrada de las puertas de los israelitas. En los marcos de las puertas se colgaban pergaminos con la palabra del Señor. Y el padre, cuando entraba a la casa, besaba la mezuza. Y cuando salía de la casa, besaba la mezuza. Y el hijo le tenía que preguntar: padre, ¿por qué besas la mezuza al entrar? ¿Y por qué besas la mezuza al salir? Y el padre le decía: hijo, porque la mezuza es la sagrada palabra de Dios. Y a la sagrada palabra de Dios hay que amarla. Y yo le manifiesto mi amor besándola al entrar, besándola al salir. Y el niño absorbía esa enseñanza. Pero Dios siguió instruyendo a los padres. Y le dijo: padres, además de las filasterías y la mezuza, tenéis que celebrar delante de vuestros hijos la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Padres, cuando celebréis esas fiestas, llamad al más pequeño de la casa. Y el más pequeño de la casa, delante del resto de la familia, estaba obligado a preguntarle al padre por qué celebraba la Pascua, el Pentecostés y el tabernáculo. Entonces el padre le decía: pequeño, ven. Y llegaba el pequeño y se ponía a esa altura delante del padre y decía: pregúntame, su padre, ¿por qué celebro las fiestas? Y el niño pequeño le decía: padre, ¿por qué celebro la Pascua, el Pentecostés y el tabernáculo? Y entonces el padre aprovechaba la ocasión para decir: hijos, porque en estas fiestas conmemoro que Dios nos libertó de Egipto. Conmemoro que Dios nos pone el pan sobre la mesa. Conmemoro que Dios es nuestro escudo para con nuestros enemigos. Y los hijos absorbían esa enseñanza. Pero le decía más Dios a los padres: padres, además de todo esto, cuando os levantéis, predicadle a vuestros hijos la palabra. Cuando andéis con ellos en el camino, predicadle la palabra. Cuando os sentéis con ellos, predicadle la palabra. Y cuando los llevéis a dormir, predicadle la palabra. Le estaba diciendo Dios a los padres: padres, predicad la palabra, predicad la palabra, predicad la palabra, predicad la palabra, predicad la palabra. Le estaba diciendo: saturad la mente y el corazón de vuestros hijos con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es el antídoto indestructible que impide que los virus de la inmoralidad los puedan contaminar. ¿Cuántos padres hay aquí? La dama que si tuviera fuerza predicaba con más fuerza. Tú sin fuerza. Si tú estás peor. Su ojo como nada. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano los padres que hay aquí. Levanten la mano bien arriba en alto. A vosotros me dirijo. Ya está bien de creeros que la responsabilidad espiritual de vuestras casas recae exclusivamente en los hombros del pastor. Ya está bien de eximiros de vuestras responsabilidades espirituales. El crecimiento espiritual de vuestras casas es verdad que está en el ministerio pastoral, pero también en el ministerio sacerdotal paternal que vosotros debéis de ejercer. Menos chinos, menos negocios, menos entretenimientos, menos televisión y más tiempo invertido en la instrucción de las mentes y los corazones de nuestros hijos. Elevemos la figura de los padres como sacerdotes del hogar. Pero el segundo antídoto es resucitar la escuela dominical. Mirad, esta misión nuestra, que nació precisamente aquí, esta misión nuestra, tuvo escuelas dominicales desde su nacimiento. Al principio las escuelas dominicales eran lugares de instrucción para los hijos. Pasó el tiempo y se convirtieron en cárceles para que los hijos los dejasen tranquilos. Con el paso del tiempo han desaparecido. Tenemos que resucitar la escuela dominical. ¿Por qué? Porque ese es el segundo antídoto para impedir que una sociedad inmoral contamine al pueblo de Señor. Esto se encuentra en el contexto de la esclavitud de Israel en Babilonia. Los que leéis la Biblia sabéis que Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Cuando Israel iba camino a Babilonia para caer cautiva, Dios como Padre se preocupó y dijo: pueblo mío, iglesia del Antiguo Testamento, vais a Babilonia. ¿Sabéis lo que es Babilonia? ¿Sabéis vosotros cómo define Dios a Babilonia?
Dios define a Babilonia como la madre de todas las rameras. ¿Saben por qué la define así Dios? Porque Babilonia es la matriz de la que nace la teología satánica. De Babilonia nace el satanismo, de Babilonia nace la brujería, de Babilonia nace la hechicería, de Babilonia nace la idolatría, de Babilonia nace la inmoralidad. Babilonia es la guarida del príncipe de las tinieblas. Allí está la simiente que él sembró. Babilonia es la tierra de Nimrod, el cazador que se enfrentó a Dios. Y el pueblo de Dios iba a Babilonia. El pueblo de Dios entraba en la cueva de Satanás. El pueblo de Dios entraba en la guarida del enemigo. Y Dios dice: temo que os infecte con su doctrina. Pero escuchadme, Israel, esto tenéis que hacer para que no os contamine. Inventaré